Descubre cómo confiar plenamente en las promesas de Dios y encontrar paz en cada paso de tu vida. En los momentos más oscuros de la vida, cuando las dudas parecen nublar nuestro corazón y la ansiedad se apodera de nuestra mente, es natural preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no veo su mano en mi vida? En esos momentos, más que nunca, debemos recordar las promesas de Dios, que nunca fallan, que son firmes y eternas. Él siempre está allí, incluso cuando parece que las dificultades son demasiado grandes para enfrentarlas por nuestra cuenta. La vida no siempre es fácil. Todos pasamos por dificultades, por pruebas que nos desafían, pero es en estos momentos cuando más necesitamos recordar que las promesas de Dios son nuestra roca. Él prometió estar con nosotros en todo momento, incluso en los momentos de mayor desesperación. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de cómo Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él. Su presencia es constante, incluso cuando no la sentimos. La promesa de su presencia inquebrantable. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó una promesa poderosa, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa es para ti, es para mí, y es para todos aquellos que lo buscan con corazón sincero. No importa cuán grande sea la tormenta, Dios nunca nos deja solos. En medio de las dificultades, Él camina a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la paz que solo Él puede ofrecer. La importancia de la fe en el proceso de espera. A veces, uno de los mayores desafíos es esperar. Las respuestas que esperamos de Dios no siempre llegan en el momento en que las deseamos. Pero la espera no significa que Dios no esté trabajando a nuestro favor. De hecho, es en la espera donde Dios transforma nuestra vida. Aprendemos a ser pacientes, a depender más de Él y a fortalecer nuestra fe. Sabemos que su tiempo es perfecto y que nada se escapa de su control. El poder de la esperanza en medio de la incertidumbre. Es natural sentir incertidumbre, sobre todo cuando los días parecen interminables y las dificultades no parecen tener fin. Pero la esperanza que proviene de las promesas de Dios es más que una expectativa, es una certeza. Podemos esperar con confianza, sabiendo que el Señor está obrando en cada detalle de nuestra vida. Aunque no siempre podamos ver el plan completo, podemos confiar en que cada paso está siendo guiado por su amor incondicional. La paz que solo Él puede dar. La paz que encontramos en la confianza en Dios no es como la paz que el mundo ofrece. Es una paz profunda, que supera todo entendimiento. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando confiamos en Dios, aunque el mundo a nuestro alrededor esté en caos, podemos experimentar una calma interior que solo Él puede proporcionar. Esta paz nos permite enfrentar cada día con una perspectiva diferente, con esperanza renovada y con la certeza de que Él está en control. La fuerza en la confianza, creciendo a través de las pruebas. A lo largo de nuestra vida, las pruebas no se pueden evitar, pero lo que sí podemos elegir es cómo respondemos a ellas. Si bien las dificultades pueden ser dolorosas y desafiantes, en ellas se forja nuestra fortaleza espiritual. Cada vez que atravesamos un momento difícil, tenemos la oportunidad de crecer más cerca de Dios, de aprender a confiar en Él de una manera más profunda. Es importante entender que las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con el Creador. En el libro de Santiago, se nos recuerda, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia que adquirimos en tiempos difíciles nos permite ser más dependientes de Dios, confiando en que Él tiene un propósito para cada situación, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. La promesa de Dios en los momentos de debilidad. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos débiles, cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. Sin embargo, la promesa de Dios en esos momentos es clara. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Es precisamente en nuestra debilidad donde la fortaleza de Dios se hace más visible.
El apóstol Pablo lo expresó de manera poderosa en 2 Corintios, cuando dijo, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es en esos momentos de vulnerabilidad que Dios se muestra más fuerte. Cuando sentimos que no podemos más, Él nos sostiene. Cuando las cargas parecen demasiado pesadas para llevar, Él nos da la fuerza para seguir adelante. Recordemos que Él nunca nos dará más de lo que podamos soportar, y cada prueba que enfrentamos tiene un propósito eterno. El poder transformador del perdón y la misericordia divina. La vida no siempre es fácil, y a veces nos encontramos atrapados en el dolor de nuestras propias decisiones. El sentimiento de culpa o el resentimiento hacia los demás puede ser un peso abrumador. Sin embargo, una de las promesas más hermosas que Dios nos da es la de perdonarnos y restaurarnos. En el momento en que nos arrepentimos y buscamos su perdón, Él nos recibe con brazos abiertos y nos ofrece una nueva oportunidad. La misericordia de Dios no tiene fin, y su amor nunca falla. Él nos ofrece un perdón incondicional que limpia nuestro corazón y nos da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Esta es una de las promesas más poderosas que debemos recordar siempre, especialmente cuando sentimos que hemos fallado o cuando luchamos con la culpa. La promesa de la renovación y el propósito eterno. Dios no solo nos promete estar con nosotros en los momentos difíciles, sino que también tiene un propósito eterno para nuestras vidas. La vida no es solo una serie de eventos al azar, sino que cada parte de nuestra existencia tiene un propósito divino. En Jeremías, Dios nos dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos recuerda que no estamos aquí por accidente. Cada uno de nosotros tiene un propósito único, y Dios está trabajando en cada momento de nuestra vida para cumplir ese propósito. A veces, podemos sentir que nuestra vida no tiene dirección, que estamos vagando sin rumbo. Pero debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Las decisiones que tomamos, los giros inesperados, incluso las caídas, están bajo el control soberano de Dios, y Él puede redimir cualquier circunstancia para nuestro bien. Si confiamos en Él, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Viviendo con la esperanza de la vida eterna. La mayor promesa de todas es la vida eterna. Si bien enfrentamos pruebas y dificultades en este mundo, sabemos que nuestro destino final es mucho más glorioso. Jesús nos prometió, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo habría dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Este es el recordatorio de que, aunque nuestras vidas aquí son temporales, nuestro hogar eterno está preparado por Dios, y nada ni nadie podrá arrebatarlo de nuestras manos. Vivimos en un mundo donde la muerte y el sufrimiento son una realidad, pero como cristianos, tenemos la esperanza segura de que un día todo eso será restaurado. La vida eterna es nuestra esperanza más firme, y al vivir con esta promesa en el corazón, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que hay algo mucho más grande esperándonos. La importancia de compartir las promesas de Dios con los demás. Uno de los mayores regalos que podemos dar a los demás es compartir las promesas de Dios con ellos. Muchas personas en el mundo viven sin esperanza, sin conocer el amor de un Dios que nunca falla. Al compartir nuestras historias de fe, al mostrarles cómo Dios ha cumplido sus promesas en nuestras vidas, podemos ser una luz en la oscuridad de alguien más. Es nuestra responsabilidad como creyentes llevar la buena nueva del Evangelio, para que más personas puedan experimentar la paz, el perdón y la esperanza que solo se encuentran en Cristo. Conclusión: la esperanza es más fuerte que cualquier desafío. Al final del día, la esperanza que encontramos en las promesas de Dios es más fuerte que cualquier circunstancia. No importa lo que estés enfrentando, Dios te ha dado la promesa de su presencia, su poder y su amor. Él está trabajando en tu vida, en tu situación, de una manera que no puedes ver en este momento, pero puedes confiar en que Él nunca abandona a los que lo buscan.
Así que, mientras sigues adelante, recuerda las palabras del Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La esperanza no está en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios, que nunca falla. Aférrate a sus promesas, mantén tu fe firme y recuerda que Él está contigo en cada paso del camino. Viviendo una vida de fe activa, como aplicar las promesas de Dios en el día a día. La fe activa no es solo un estado emocional o un pensamiento pasivo, sino una elección diaria de confiar en Dios y actuar en consecuencia. Vivir según las promesas de Dios implica reconocer su presencia constante en nuestras vidas y responder con obediencia, gratitud y perseverancia. No basta con conocer las promesas de Dios, debemos aplicarlas, creer en ellas y actuar como si ya se estuvieran cumpliendo. En el libro de Santiago, encontramos un principio clave para vivir de esta manera: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto nos recuerda que la fe debe reflejarse en nuestras acciones. Si realmente creemos que las promesas de Dios se están cumpliendo, nuestras vidas deben reflejar ese credo. Esto puede implicar ser más pacientes, más generosos, más dispuestos a perdonar y, sobre todo, más obedientes a su palabra. Dios no solo quiere que creamos en sus promesas, sino que también vivamos en acuerdo con ellas. Al hacerlo, experimentamos la transformación que Él promete. Cuando actuamos de acuerdo a lo que creemos, estamos dando un paso hacia una vida más abundante, en la que nuestras acciones reflejan nuestra confianza en Él. La paciencia, un ingrediente esencial en la espera de Dios. La paciencia es un tema recurrente en las Escrituras, especialmente cuando se trata de esperar en las promesas de Dios. Es fácil desear respuestas rápidas y resultados inmediatos, pero la paciencia es una virtud que Dios quiere que desarrollemos. En momentos de espera, es donde nuestra fe se pone a prueba. La paciencia no solo nos enseña a esperar, sino a confiar plenamente en que el tiempo de Dios es perfecto. En el Salmo 27 horas y 14 minutos, se nos invita a tener paciencia con las promesas de Dios. Espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este versículo nos anima a no desesperarnos, incluso cuando las respuestas parecen tardar. La paciencia también nos enseña a depender de Dios en lugar de tratar de tomar el control de la situación por nosotros mismos. Aprendemos a confiar en su sabiduría y en su plan para nuestra vida. Además, la espera no es algo pasivo. En el tiempo que estamos esperando que Dios cumpla su promesa, debemos seguir siendo fieles, seguir buscando su voluntad y continuar sirviendo. La espera no significa que estemos detenidos, por el contrario, es un periodo en el que Dios está trabajando dentro de nosotros y moldeando nuestro carácter para lo que está por venir. La promesa de paz interior, la fuerza de la serenidad en tiempos de tormenta. La paz interior es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ofrece, y esta paz no depende de nuestras circunstancias externas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, una paz que solo se encuentra en la presencia de Dios. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, muchas veces buscamos la paz en lo que nos rodea, en una solución rápida, en la tranquilidad de un entorno estable o en la resolución de nuestros problemas. Sin embargo, la verdadera paz solo se encuentra en la presencia de Dios. En Filipenses 4:7 encontramos una promesa maravillosa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no está condicionada por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino por nuestra relación con Cristo. Cuando dejamos que su paz gobierne nuestros corazones, nos damos cuenta de que podemos estar tranquilos incluso en medio de la tormenta, porque sabemos que Él tiene el control. Dios nos invita a lanzarle todas nuestras preocupaciones y ansiedades, confiando en que Él tomará control de ellas. Al hacerlo, experimentamos la paz que solo Él puede dar, una paz que nos fortalece y nos da la serenidad necesaria para seguir adelante. El ejemplo de Jesús, la confianza perfecta en las promesas del Padre. El mejor ejemplo de confianza en las promesas de Dios lo encontramos en la vida de Jesucristo.
Jesús vivió su vida con una confianza total en las promesas de su Padre Celestial y a pesar de las dificultades que enfrentó, nunca perdió la fe. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró que confiaba en el plan divino, incluso cuando enfrentaba el rechazo, el sufrimiento y, finalmente, la cruz. En su momento más difícil, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A través de esta oración, Jesús demostró una total sumisión a la voluntad de Dios, confiando en que el plan divino, aunque doloroso, traería el mayor bien para la humanidad. De igual manera, nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Aunque los tiempos de prueba pueden ser difíciles de comprender, debemos confiar en que los planes de Dios son perfectos y que todo lo que Él permite tiene un propósito eterno. Al hacerlo, cultivamos una fe que no se tambalea, sino que se mantiene firme en la promesa de que Él está con nosotros en todo momento. La promesa de restitución, la redención de todo lo perdido. La vida puede ser difícil y, a veces, las pérdidas parecen irrecuperables. Pero uno de los aspectos más hermosos de las promesas de Dios es la promesa de restitución, que Él puede restaurar lo que hemos perdido y más. En Joel 2:25, Dios promete: y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Este versículo es un recordatorio de que, incluso cuando sentimos que algo se ha perdido para siempre, Dios tiene el poder de restaurar lo que fue dañado o destruido. La restitución de Dios no es solo material, sino también emocional y espiritual. Él tiene el poder de sanar nuestras heridas, restaurar relaciones rotas y devolvernos la paz que se había perdido. La promesa de restitución es una de las más poderosas porque nos da la esperanza de que, incluso en nuestros momentos más bajos, hay una restauración que está por venir. Conclusión final: camina con fe, sabes que Dios está contigo. A medida que avanzamos en la vida, enfrentando desafíos, pruebas y momentos de incertidumbre, debemos recordar siempre las promesas de Dios. Él está con nosotros, nunca nos abandonará y está obrando en nuestra vida de maneras que no siempre comprendemos, pero que sabemos que son para nuestro bien. La fe es una fuerza poderosa que nos conecta con Dios y nos permite caminar con la confianza de que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Si vivimos con esta esperanza, podemos enfrentarnos a cualquier dificultad, sabiendo que, al final, todo lo que experimentamos tiene un propósito eterno. Recuerda siempre que, aunque las circunstancias puedan cambiar, las promesas de Dios son inquebrantables. Él es fiel y su amor nunca falla. No importa lo que enfrentes, camina con fe, porque Él siempre estará contigo. El propósito divino en cada desafío, como las pruebas, nos preparan para el futuro. Es natural preguntarnos por qué debemos atravesar momentos difíciles si Dios nos ama tanto. A veces, la adversidad parece innecesaria o incluso injusta. Pero cuando miramos las pruebas desde una perspectiva divina, podemos entender que cada desafío tiene un propósito mayor. Dios, en su sabiduría infinita, permite que pasemos por estas dificultades para moldearnos, purificarnos y prepararnos para lo que está por venir. En Romanos, encontramos un versículo clave que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos recuerda que no hay nada en nuestra vida que sea inútil. Incluso en los momentos dolorosos, Dios está trabajando para que podamos ser más como Él, para que nuestra fe sea más firme y para que estemos mejor equipados para el futuro. A veces, lo que vemos como un obstáculo, Dios lo usa como una plataforma para algo mucho mayor. Cuando pasamos por pruebas, es posible que no entendamos de inmediato qué está sucediendo. Sin embargo, con el tiempo, podemos ver cómo esas experiencias nos han preparado para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. En lugar de huir de los desafíos, debemos aprender a enfrentarlos con valentía y fe, sabiendo que estamos siendo transformados en el proceso. Si Dios ha permitido que vivamos esas situaciones, es porque Él tiene un propósito redentor que solo Él puede ver en toda su plenitud. Viviendo una vida confiada,
como construir una fe inquebrantable. El vivir una vida confiada en las promesas de Dios no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y un compromiso continuo con la fe. La fe no es simplemente un sentimiento o un deseo, sino una decisión consciente de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Una de las formas en que podemos fortalecer nuestra fe es al mantener una relación cercana con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Al orar, nos acercamos a Él, le expresamos nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, y le damos espacio para que hable a nuestro corazón. La oración es una herramienta poderosa que no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante. La lectura de la Biblia, por otro lado, nos recuerda las promesas de Dios y nos da ejemplos de cómo otros hombres y mujeres de fe vivieron con valentía, esperanza y confianza en Dios. Cada versículo es una declaración de su fidelidad, y al sumergirnos en su palabra, nuestra fe crece y nuestra perspectiva se transforma. Es importante no solo leer la Biblia, sino también meditar en ella y dejar que sus verdades se arraiguen profundamente en nuestro corazón. La promesa de la prosperidad espiritual. ¿Qué significa verdaderamente prosperar? Cuando hablamos de las promesas de Dios, es importante no malinterpretarlas como promesas de prosperidad material. Aunque Dios puede bendecirnos con recursos materiales, la verdadera prosperidad que Él promete es espiritual. La prosperidad que Dios tiene para nosotros no se mide en términos de riqueza o éxito mundano, sino en la paz que Él nos da, en la paz interna que solo proviene de una relación verdadera con Él. En Salmos, encontramos un versículo que refleja esta prosperidad: bienaventurado el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este versículo describe una vida que, aunque puede enfrentar dificultades, se mantiene firme, estable y fructífera porque está arraigada en la confianza en Dios. La prosperidad espiritual se trata de estar firmes, sin importar las circunstancias externas, y confiar en que Dios proveerá todo lo necesario para nuestra vida, tanto espiritualmente como materialmente. El poder de la comunidad cristiana, apoyo y fuerza en la unidad. Una de las bendiciones más grandes que recibimos como creyentes es la comunidad cristiana. Dios nunca nos diseñó para vivir nuestras vidas en aislamiento. La Biblia nos enseña que debemos amarnos unos a otros, apoyarnos mutuamente y caminar juntos en la fe. En momentos de dificultad, la comunidad cristiana se convierte en una fuente invaluable de apoyo y fortaleza. En Hebreos, se nos recuerda: y considerémonos unos a otros para estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino también un lugar de apoyo mutuo, donde podemos compartir nuestras luchas, orar por los demás y recordar las promesas de Dios. La unidad de los creyentes es una herramienta poderosa que Dios utiliza para fortalecernos, inspirarnos y ayudarnos a crecer. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solos en nuestra lucha puede darnos la fuerza necesaria para seguir adelante. Por eso, es esencial rodearnos de hermanos y hermanas en la fe que puedan edificarnos y alentarnos cuando las pruebas nos golpean. La confianza en el plan perfecto de Dios, un camino de esperanza. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es el no ver el cuadro completo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos gustaría tener respuestas rápidas, queremos que todo encaje de inmediato, pero la realidad es que el camino de fe está lleno de misterios que solo se revelan con el tiempo. Dios nos invita a confiar en su plan perfecto, aunque no siempre entendamos cómo funciona. En Isaías, encontramos una poderosa declaración de confianza: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Esto nos recuerda que, aunque no podamos comprender todos los detalles, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, un plan que es mucho mayor y mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Este es un llamado a soltar el control y dejar que Dios dirija nuestros pasos. A medida que confiamos en su plan, podemos vivir con esperanza, sabiendo que todo lo que ocurre tiene un propósito divino, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Conclusión: caminando en la luz de sus promesas. Al final del día, nuestras vidas deben estar fundadas en la esperanza inquebrantable que encontramos en las promesas de Dios. Aunque el mundo nos rodee con incertidumbres, debemos recordar que tenemos un refugio seguro en su amor, un amor que nunca nos falla. Cada promesa que Dios ha hecho es un faro de luz que nos guía a través de las dificultades de la vida. Así que, mientras sigues adelante, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y sus promesas son más fuertes que cualquier adversidad. En cada prueba, en cada espera, en cada desafío, su presencia es constante y su fidelidad nunca cambia. Como dice la Escritura, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigue caminando con fe, sigue confiando en las promesas de Dios y permite que su paz llene tu corazón en cada paso del camino. Porque, aunque no siempre entendemos todo lo que sucede, sabemos que, al final, todo está bajo su control y Él tiene un plan perfecto para nosotros. La esperanza en el corazón, como la fe, se transforma en acción. Cuando decidimos vivir por fe y confiar en las promesas de Dios, algo poderoso sucede dentro de nosotros, la esperanza florece. La esperanza no es solo un sentimiento abstracto, sino una fuerza que nos impulsa a avanzar, a actuar y a cambiar. La verdadera esperanza no se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que creemos en nuestro corazón. En Hebreos 11:1 se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos invita a comprender que la fe y la esperanza están íntimamente conectadas. Cuando creemos en las promesas de Dios, nuestra esperanza se enciende, y esa esperanza nos lleva a actuar con valentía, a dar un paso adelante incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. La esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Sabemos que, aunque no veamos el final del camino, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Esa confianza nos lleva a vivir de una manera diferente, a ser una luz en medio de la oscuridad y a transmitir paz y amor a los demás. El poder de la oración, manteniendo una conexión constante con Dios. Uno de los pilares fundamentales para mantener nuestra fe viva es la oración. La oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él, para expresarle nuestras inquietudes, nuestros deseos y, sobre todo, para escuchar su voz. La oración no solo es pedirle a Dios lo que necesitamos, sino también un tiempo para reconocer su grandeza, su poder y su fidelidad. En Mateo 7:7, Jesús nos invita a orar y a confiar en que Dios escucha nuestras peticiones. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. La oración es una invitación abierta para entrar en la presencia de Dios y recibir lo que necesitamos, sea una respuesta, consuelo o fortaleza. Cuando oramos con fe, no solo estamos pidiendo a Dios por nuestras necesidades, sino que estamos fortaleciendo nuestra relación con Él. La oración nos recuerda que no estamos solos, y que Dios está dispuesto a ayudarnos en cada paso que damos. En momentos de incertidumbre, la oración es un ancla que nos mantiene firmes y nos recuerda que las promesas de Dios son reales, y que Él siempre responde a su tiempo. La fe en acción, como nuestras decisiones diarias, reflejan nuestra confianza en Dios. La fe no es solo una cuestión de creencias abstractas, sino de decisiones diarias. Cada vez que elegimos confiar en Dios, estamos poniendo en acción nuestra fe. Cada vez que enfrentamos una dificultad con la seguridad de que Él está con nosotros, estamos demostrando que creemos en su poder y en sus promesas. En Santiago 2:17, leemos que la fe, si no tiene obras, es muerta. Esto nos recuerda que nuestra fe debe ser vivida, que debe ser visible en nuestras acciones. Si creemos que Dios tiene un plan para nuestra vida,
nuestras decisiones deben reflejar esa creencia. Si confiamos en que Él tiene el control de todo, debemos actuar con la seguridad de que todo se resolverá conforme a su voluntad. Por ejemplo, si estás esperando una respuesta de Dios, debes mantener una actitud activa y positiva. No se trata de quedarte pasivo esperando que algo suceda, sino de seguir adelante con fe, sabiendo que Dios está trabajando en tu favor, incluso si no ves los resultados inmediatos. Este tipo de fe activa es lo que realmente transforma nuestras vidas y nos lleva a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida diaria. El conflicto entre el miedo y la fe, superando las dudas con confianza en Dios. El miedo es uno de los mayores obstáculos para vivir por fe. Cuando las circunstancias se complican, es natural sentir miedo, incertidumbre y duda. Sin embargo, es importante recordar que el miedo no viene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo puede nublar nuestra visión y hacernos perder de vista las promesas de Dios. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al miedo, tenemos que recordar que nuestra fe en Dios es más fuerte que cualquier temor. Jesús, en su ministerio, continuamente les dijo a sus discípulos, no temáis. Estas palabras deben resonar en nuestros corazones cada vez que el miedo intente apoderarse de nosotros. El miedo nos paraliza, mientras que la fe nos impulsa hacia adelante. Cada vez que elegimos confiar en Dios a pesar del miedo, estamos fortaleciendo nuestra fe y dando un paso hacia la libertad que Él nos ofrece. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de valentía, porque sabemos que Él está con nosotros en todo momento. Testimonios de fe, ejemplos de promesas cumplidas a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, podemos encontrar innumerables testimonios de personas que han experimentado el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas. Desde los patriarcas del Antiguo Testamento hasta los cristianos modernos, la historia está llena de historias de fe y confianza en Dios. Un ejemplo poderoso es el de Abraham. En Génesis 12, Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. Sin embargo, Abraham no vio el cumplimiento inmediato de esta promesa. Pasaron muchos años antes de que él tuviera a su hijo Isaac, y aún más años antes de que esa nación comenzara a formarse. Sin embargo, Abraham creyó en las promesas de Dios, y su fidelidad fue evidente cuando finalmente se cumplió la promesa. Este es solo un ejemplo de cómo las promesas de Dios se cumplen, aunque en su tiempo perfecto. Hoy, al igual que Abraham, podemos caminar con la certeza de que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá, aunque aún no veamos los resultados. La promesa de vida abundante, disfrutando la plenitud que Dios tiene para nosotros. Una de las promesas más hermosas que encontramos en la Biblia es la promesa de vida abundante. Jesús, en Juan 10:10, nos dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta promesa no se refiere solo a una vida material o de comodidad, sino a una vida llena de paz, propósito y relación con Dios. La vida abundante se experimenta cuando vivimos conforme a los principios de Dios, cuando nos entregamos completamente a Él y buscamos su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Esta vida abundante es una vida de plenitud espiritual, emocional y física. A pesar de las dificultades, podemos experimentar alegría, paz y esperanza, porque sabemos que Dios está con nosotros en cada paso. Conclusión final, vivir con la certeza de que Dios está cumpliendo sus promesas. Al caminar con Dios, nunca estamos caminando en la oscuridad. Él es nuestra luz, y sus promesas nos guían en cada paso. A medida que confiamos más en Él, nuestras vidas se llenan de fe, esperanza y paz. Vivir con la certeza de que Dios está cumpliendo sus promesas nos permite enfrentar cualquier desafío con valentía, porque sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros, Él nos guía, y sus promesas son fieles y verdaderas. Así que, te animo a seguir adelante, confiando plenamente en las promesas de Dios. Aunque no siempre entendamos su tiempo o su manera de obrar, podemos estar seguros de que Él está siempre trabajando en nuestro favor. Dios nunca falla en cumplir lo que promete, y Él está contigo,
guiándote y fortaleciéndote en cada momento. Viviendo bajo la gracia de Dios, la promesa de su amor incondicional. Una de las promesas más poderosas que recibimos de parte de Dios es la promesa de su gracia. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que nos da vida, perdón y un acceso directo a su amor. A través de la gracia, tenemos la oportunidad de vivir sin las cadenas de la condena y el pecado, sabiendo que nada puede separarnos de su amor. En Efesios 2, 8-9, se nos recuerda que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios nos enseña que no debemos ganarnos su favor con nuestros esfuerzos o méritos, sino que Él nos ama y nos salva simplemente por su bondad. La gracia de Dios también nos permite perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Sabemos que, al igual que Él nos ha perdonado, debemos extender ese perdón a otros, sin reservas ni limitaciones. Vivir bajo la gracia significa reconocer que, aunque somos imperfectos, Dios nos ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo, de seguir adelante y de crecer en su amor. El propósito divino, como las promesas de Dios, nos dirigen hacia su voluntad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y Él nos ha dado promesas que nos guiarán hacia la realización de ese propósito. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos recuerda que no estamos aquí por accidente, sino que cada uno de nosotros fue creado con un propósito divino. Este propósito no siempre es fácil de descubrir, y en muchos casos, requiere paciencia, oración y discernimiento. Sin embargo, podemos confiar en que Dios nos guiará hacia Él en cada etapa de nuestra vida. Las promesas de Dios nos ayudan a mantenernos enfocados en ese propósito, incluso cuando las distracciones y dificultades nos desvían del camino. Cuando vivimos conforme a su voluntad, experimentamos la plenitud de vida que Él tiene para nosotros. A veces, el propósito divino puede parecer diferente a lo que inicialmente imaginamos, pero siempre es más grande y más hermoso de lo que podríamos haber soñado. Vivir con la confianza de que Dios nos guía hacia su voluntad es una forma de vivir con paz y seguridad. La fortaleza en la debilidad, como las promesas de Dios nos sostienen en tiempos de dificultad. En nuestras debilidades, la fortaleza de Dios se hace más evidente. Cuando nos sentimos frágiles, cansados o abrumados por las dificultades, es cuando más necesitamos depender de la fuerza que Dios nos da. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice que mejor es gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta es una de las paradojas más hermosas del cristianismo: en nuestras debilidades, Dios nos fortalece. Las pruebas de la vida no siempre son fáciles, pero en cada prueba, Dios nos ofrece la oportunidad de crecer en nuestra dependencia de Él. Él promete estar con nosotros en todo momento, dándonos la fuerza para seguir adelante. Cuando no tenemos fuerzas para continuar, podemos confiar en que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La clave está en reconocer nuestra necesidad de Dios. Al hacerlo, podemos experimentar su poder de una manera profunda y transformadora. Es en esos momentos de debilidad donde su presencia se hace más real y vemos su mano sosteniéndonos, guiándonos y dándonos la capacidad de superar cualquier obstáculo. La importancia de la comunidad, vivir las promesas de Dios juntos. Aunque nuestra relación con Dios es personal, Él no nos ha creado para vivir en soledad. Las promesas de Dios no solo se cumplen en nuestra vida individual, sino también en la comunidad de creyentes. En Hebreos 10, 24-25, se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La comunidad de creyentes es un espacio en el que podemos experimentar el amor de Dios de manera tangible. A través de la oración, la compañía y el apoyo mutuo, podemos vivir las promesas de Dios en conjunto. Cuando uno de nosotros enfrenta dificultades, la comunidad se une para orar y ayudar, recordándose mutuamente que Dios está presente y que sus promesas nunca fallan.
La iglesia es el lugar donde podemos encontrar consuelo, fortaleza y ánimo para seguir adelante. Vivir las promesas de Dios en comunidad nos ayuda a crecer en fe, a mantenernos firmes en las promesas de Dios y a seguir adelante, sabiendo que no estamos solos en nuestro caminar. Dios nos llama a ser testigos de sus promesas, compartiendo su amor con otros. Una vez que hemos experimentado la fidelidad de Dios en nuestra vida, tenemos el llamado de compartir ese amor y esa esperanza con otros. La vida cristiana no es solo para nosotros, sino que está diseñada para que compartamos las buenas noticias de Jesús con el mundo. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos manda a ir y a ser discípulos, enseñando a otros las promesas de Dios. Cuando vivimos según las promesas de Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su bondad y fidelidad. Al compartir nuestro testimonio con otros, damos esperanza a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Dios ha prometido que su amor es eterno, y nosotros somos los instrumentos a través de los cuales ese amor puede tocar las vidas de los demás. Vivir las promesas de Dios no se trata solo de recibir para nosotros mismos, sino de ser un canal de bendición para los demás. Cada vez que compartimos las buenas nuevas de Jesús, estamos extendiendo las promesas de Dios a un mundo que las necesita desesperadamente. La promesa de eternidad, la esperanza de una vida nueva en Cristo. Finalmente, la promesa más grande que Dios nos ha dado es la promesa de la vida eterna. En Juan 14, 2-3, Jesús nos asegura, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Esta promesa nos da la esperanza de que, aunque enfrentemos dificultades en esta vida, hay un futuro glorioso esperándonos. La vida eterna es un recordatorio de que nuestras luchas aquí son temporales y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Dios ha preparado un lugar para nosotros, donde ya no habrá dolor, tristeza ni sufrimiento. Vivir con esta promesa en mente nos da paz, sabiendo que, al final, seremos recompensados con una eternidad llena de gozo en su presencia. Reflexión final: la fidelidad de Dios siempre se cumple. A lo largo de esta reflexión, hemos visto que las promesas de Dios son firmes, inquebrantables y eternas. Vivir con la certeza de que Dios está cumpliendo lo que ha prometido es lo que nos da la fortaleza para enfrentar la vida con esperanza, paz y confianza. A pesar de los desafíos y las dificultades, sabemos que Él está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y obrando en nuestras vidas. Que nunca olvidemos que las promesas de Dios no dependen de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. Él es fiel, y su amor nunca falla. Vivir por fe es una elección diaria, pero es también un camino de victoria, porque sabemos que al final, todas las promesas de Dios se cumplirán.